La música. La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir, diríamos de manera casi inmediata, diferentes sensaciones, ideas, pensamientos. Y bueno, no es solamente importante por su belleza y valor estético, sino también como soporte a partir del cual el ser humano se puede comunicar con otros y también consigo mismo. La música y su práctica colectiva a muy temprana edad le brinda la oportunidad al niño de ir formándose en una escala de valores espirituales y humanos de muy alta trascendencia, porque desde el mismo momento en que toma el instrumento, abandona la creencia del no puedo para evidenciarse premiado con el aplauso y el reconocimiento. También toma conciencia de la constancia, la autovaloración, la autoestima, el trabajo en equipo y la solidaridad. En la orquesta y los coros se puede ver cómo se van puliendo esos valores y actitudes y conductas positivas, fortaleciéndolos diariamente con el sano mérito y la fe en el sí puedo. Nada es imposible. Y quien conoce mucho de este tema es Claudio Spector. Gracias, Claudio, por compartir con nosotros este momento y contarnos tu experiencia con la música para este programa que yo le di el título de La música me dio las alas. ¿A vos qué alas te dio la música? Contanos, ¿cómo empezaste con esto? Bueno, al comienzo volamos bajito, sin saber demasiado el rumbo que íbamos a tomar. No teníamos los instrumentos de navegación, digamos, absolutamente confiables, pero sí con determinadas hipótesis que después de 20 años, porque ya el año próximo se van a cumplir 20 años de este trabajo que venimos haciendo, se fueron cumpliendo muchas cosas de las que soñábamos, muchas incluso superó aquello que en un comienzo sentíamos que podíamos hacer. Y otras son asignaturas o, como siempre, cuestiones que uno tiene que rever y que se da cuenta en el camino de que hay posibilidades de tomar distintos rumbos para llegar a los objetivos. Así que fue en el año 98 que en una escuela de Villa Lugano empezamos una experiencia muy chiquita, con muy pocos instrumentos, con instrumentos musicales en este caso, un equipo de profesores también bastante reducido, pero sí en el marco de un programa del Ministerio de Educación, en ese entonces Secretaría de Educación de la ciudad, que tenía, digamos, bastante ambicioso, que tenía que ver con tratar de hacerle frente a lo que comúnmente se llamaba fracaso escolar, que tenía que ver con la repitencia, que tenía que ver con la deserción, que tenía que ver, con distintas situaciones que sobre todo se daban en determinados sectores de la ciudad, en la zona sur, en toda esa zona lindante con el riachuelo y demás, y que que estaba coordinado por dos personas muy, muy reconocidas y, digamos, dos profesionales muy importantes como son Graciela Frigerio y Gladys Coche. Y que nos convocan para que dentro de este programa, que tenía acciones que tenían que ver con la escolaridad y por fuera de la escolaridad de los chicos, podamos desde la arte, desde la música, hacer un aporte a estos objetivos que el programa Zonas de Acción Prioritaria se fijaba. Así que un poco con la experiencia propia de cómo habíamos estudiado nosotros, con las experiencias, en mi caso, de haber estudiado aquí en el conservatorio y después haber estado durante 8 años en el exterior, y con noticias que nos llegaban de experiencias que se venían haciendo en Venezuela, noticias que tenían que ver con noticias y que tenían que ver con contactos con colegas músicos de ese país. Empezamos a diagramar, a pensar, a establecer un proyecto que tenía que ver con hacer música colectivamente, que tenía que ver con llegar a barrios donde el acceso a la música y a determinados instrumentos, como son los instrumentos de la orquesta sinfónica, no tenían mayores posibilidades, porque ni siquiera había escuelas de música ahí en el barrio de Villa Lugano. Empezamos ese camino que tenía que ver fundamentalmente con esto, con llegar a un barrio donde no había una experiencia previa, con invitar a los chicos a formar parte, no de tocar el violín o de tocar el clarinete, sino de formar parte de una orquesta, y que ellos iban a elegir un instrumento para hacer ese proceso colectivo. Así empezó. Al comienzo había mucha gente, muchos actores del barrio incluso que no depositaban muchas esperanzas en que la convocatoria iba a ser, digamos, exitosa en los términos cuantitativos, y la verdad que hubo una respuesta inmediata muy fuerte
muchos chicos, de muchas familias que se sumaron y que a los poquitos meses, bueno, se habían apropiado de la experiencia y nos empezaron a exigir, queremos más, queremos que más chicos puedan participar, teníamos listas de esperas y demás. Así que bueno, eso fue el comienzo, hace que 20 años no es nada. Sí, yo lo creo, 20 años no es nada, pero han caminado un largo camino, vaya la redundancia, porque de esta escuelita de Lugano se fue copiando hacia otros sectores y se fue prolongando en todo el territorio nacional. Bueno, sí, desde el Ministerio de Educación se fueron sucediendo distintas gestiones, distintos jefes de gobierno, distintos ministros de Educación y bueno, y se fue ampliando, se fue sumando en distintos barrios, en distintas escuelas. Ese proyecto hoy continúa. Y bueno, y del Ministerio de Educación de la Nación, en el año 2007, se generó el programa de orquestas y coros para el Bicentenario, que desde ahí se pudo tener una visión, digamos, de todo el territorio nacional, así que se conformaron orquestas y coros desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, se distribuyeron miles de instrumentos, se realizaron innumerable cantidad de encuentros, de capacitaciones, un desarrollo muy muy denso, muy profundo, pero y además en este camino también por fuera, digamos, de lo que fue tanto el Ministerio de Educación de la Ciudad como el Ministerio de Educación de la Nación, también se fueron conformando, digamos, en municipios o músicos de distintos lugares, de distintos pueblos, de distintas provincias, se aunaron y generaron proyectos autogestionados y bueno, lo que ha generado, digamos, que esto sea una experiencia, digamos, muy importante en cuanto, bueno, a lo que tenía que ver con la enseñanza de la música tradicionalmente, a esto que vos mencionabas de los conservatorios y demás, y que, bueno, primero que tuvo inserción en clases sociales que generalmente no tenían acceso a esta posibilidad, que tiene la posibilidad de que muchos chicos conozcan instrumentos que ellos desconocían y que han empezado a comprometerse y a encontrar vocaciones, y que muchos de ellos, digamos, a lo largo de estos años han tenido, digamos, desempeños tales que hoy forman parte de grupos profesionales y algunos han sido becados al exterior, en fin. Otros siguen enseñando dentro de los mismos proyectos. Seguimos en un ratito. Vos hablaste, Claudio, de cómo fueron evolucionando, pero en un primer momento surgen y los chicos no tenían instrumentos propios o digamos, no existía toda la parafernalia que después se dio, donde se compraron instrumentos a nivel nacional y demás. ¿Cómo empezaron realmente? Bueno, cuando empezamos en Lugano hubo como 2 años de preparación y justamente una de las cosas por la cual esta cuestión previa se alargó más de lo que hubiéramos querido fue justamente por el asunto de los instrumentos. Desde el principio nosotros lo que considerábamos era que no podíamos empezar un proyecto de esta característica sin tener los instrumentos. Así que, digamos, el ejemplo que daba en ese momento, recuerdo, era que no podemos iniciar a querer enseñar a que los chicos naden y no tenemos agua en la pileta. Claro. Así que, bueno, esperamos mucho tiempo y bueno, justamente el Ministerio de la Secretaría de Educación de la ciudad no tenía experiencia en la compra de instrumentos y se alargó bastante este paso fundamental que había que dar, pero empezamos con unos pocos instrumentos, pero los chicos tenían instrumentos que no alcanzaban para todos, los instrumentos los compartían, pero siempre eso fue también una cuestión que dentro de esa carencia podíamos aprovecharla para que los chicos compartan los instrumentos, para enseñarles al cuidado que tenían que tener, que si pasaba algo con los instrumentos no podíamos hacer música. Así que bueno, y en estos proyectos lo que es muy importante es que, bueno, una consideración que el instrumento es como el útil escolar en la escuela común, para que si no tenemos un cuaderno, que si no tenemos un lápiz, no tenemos una lapicera, no podemos educar. Bueno, y acá aparece que esta posibilidad que el Estado se haga cargo de la compra de instrumentos para que chicos que no tienen acceso por propia posibilidad de comprarlos, se pueda cubrir esta necesidad. Bueno, y los instrumentos pertenecían a la orquesta, no a cada chico.
¿Cómo los era? Instrumentos pertenecen a los proyectos y se les da en comodato para que ellos lo lleven a la casa y que puedan estudiarlo, digamos, una vez que, bueno, que los equipos docentes ven que, bueno, que el chico tiene cuidado, que sabe armarlo, que sabe afinarlo, que sabe que realmente que tenga el instrumento en la casa significa, digamos, un avance para él, porque puede estudiar, porque puede prepararlo, porque... Así que eso es. Decime, esto surge, bueno, en barrios, no te digo marginales, pero sí de pocos recursos, quizás en un principio, como una forma de integración. Supongo que la relación del chico con el instrumento, del chico con sus pares, de tenerte que ir todos al unísono, o sea, hacer una melodía, fue mejorando las relaciones entre ellos. ¿Ustedes veían que los chicos iban cambiando, que había alguna transformación a partir del aprendizaje de la música? Es muy notable como lo que pasa si uno asiste el primer día a una convocatoria que se hace a chicos para que vengan. Es muy notable como si uno vuelve a ver esos mismos chicos a los 2 meses. Se nota un cambio, sí, que muy notorio en cuanto a cómo ellos se desempeñan, cómo caminan con los instrumentos, el silencio que hacen cuando hay que hacer silencio, bueno, cómo van avanzando ellos en su proceso de aprendizaje, que esto implica la concentración, el mirar. Tocar un instrumento es un proceso bastante complejo que tiene que ver con lo propio que uno hace, con las cuestiones técnicas, la motricidad fina que esto lleva aparejado. Bueno, escuchar, mirar a un director y todo esto, la verdad que multiplica, digamos, los reflejos que uno debe tener y bueno, es muy notorio, muy notorio. Y es muy notorio además cómo ese comportamiento de los chicos en el marco de una orquesta, digamos, si uno los va a ver en el marco de la escuela común, o sea, a mí siempre me llama mucho la atención, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. En las provincias no es tan grave, pero el ruido que hay en las escuelas... Ay, sí, es cierto. Es algo que a mí me llama la atención. Cuando dejé de trabajar me di cuenta que dejé de trabajar en escuelas, una de las cosas que más me agotaban era el ruido, sobre todo en los recreos, que era algo impresionante. Tal cual. Uno dice, ¿cómo estoy tanto tiempo ahí adentro y no me doy cuenta mientras estoy ahí? Sí, porque ya pasa a ser parte de la atmósfera, digamos. Sí. Pero es muy notorio como eso no pasa en las orquestas. Claro. Eso no pasa, primero porque son menos chicos que los 900 Seguro. Que hay en una escuela. Pero además por el comportamiento que lleva aparejado, y bueno, porque al trabajar con el sonido, digamos, también hay una sensibilidad especial para cuando uno tiene que estar escuchando, no puede haber esa cosa que además es muy perjocial. Claro. Sí, las maestras y maestros... Sí. Nos volvemos locos a veces. O sea, que los chicos aprenden a escuchar también en la vida cotidiana a partir de esto, ¿no? Sí. Y decime, ¿se les enseña el uso del instrumento a partir del aprendizaje de música tradicional, con libros así, con las notas, con números? ¿Cómo es? ¿Aprenden de oído? No, se les enseña música. Y música son todas las músicas. Con una partitura con distintos métodos. Aprenden a leer música, aprenden a escuchar, aprenden a cantar. Lo que sí siempre muchas veces han sido estigmatizadas, comillas, estas orquestas como que son orquestas de música clásica, y mira, digamos, porque acá esto ha generado ciertas encerronas en cuanto a que, bueno, que son orquestas de música clásica, y mirá, chicos pobres, chicos morenitos que están con un violín y qué bárbaro, y se van a buscar talentos a los barrios pobres como si hubiera una especie de casa de a ver quién tiene talento y demás. Y no, la verdad que no son orquestas de música clásica, que nosotros no somos portadores de un
un conocimiento superior o de una cultura superior que va a evangelizar, por decirlo de alguna manera, a determinados barrios, sino que la enseñanza de la música es la enseñanza de todas las músicas, que es tratamos de brindar la mejor enseñanza de la música, que los chicos después elegirán si ellos eligen tal o cual género musical, y que todos tenemos la posibilidad de hacer música, y que después quien elige, quien se compromete, quien encuentra una vocación para después desarrollarla y ser un profesional de la música, bueno, es una cuestión que pasa más por lo individual, y que nosotros lo que podemos dar es un puntapié inicial para que esto suceda. Claudio, en el comienzo del programa vos comentaste que esto surge de un proyecto, un programa que tenía la Secretaría de Educación en su momento, que tenía que ver con la inserción escolar y demás. Pero pensar que una forma de inserción es la música, ¿qué objetivos se planteaban? Bueno, con esto hay todo un lío de cuáles son los objetivos. Yo recuerdo que en un programa de televisión se entrevistó a un ministro de Educación de la ciudad, y que él comentaba que el ministerio seguía apoyando el programa porque se vio que la enseñanza de la música ayuda para la lengua y para las matemáticas. Uh-huh. La verdad que yo como músico no estoy muy contento con esa respuesta. Uh-huh. Porque esto pone, digamos, como en un lugar preferencial lo que es la lengua y la matemática, como que genera una disputa entre lo que es la enseñanza de la lengua y de la matemática con la enseñanza del arte. Y la verdad que el arte es una cosa que nos caracteriza a los seres humanos, claro, y que nos es propia, y que bueno, que sensibiliza de tal manera que la verdad que es una propiedad que no estamos dispuestos a negociar. Por eso ahora también se habla de inteligencias múltiples, o sea, no solamente para las cosas que son específicas como antes eran matemática, lengua, historia y geografía, y ahora, bueno, se le da importancia al arte, a la música, a la pintura, ¿sí? Tal cual. Entonces, lo que nosotros decimos que nuestro objetivo principal, fundamental, es enseñar música, uh-huh, es enseñar arte. Después, todo lo que pase por eso, a partir de eso, bueno, es una cosa que nos pone muy contentos, que sabemos que es un aporte, pero que para que esos aportes se realicen tenemos que enseñar de la música de la mejor manera. Uh-huh. También lo que creemos es que todos los seres humanos tenemos el derecho, por así decirlo, de tener acceso a la educación artística. Esto se abre, digamos, ante cuando uno va a sectores que históricamente han sido y son postergados, y que después se generan una cosa que en la educación, que los pedagogos siempre han querido establecer, no todos, no generalicemos, pero cuáles son los efectos de lo que uno realiza. Y la verdad que hay muchos efectos que nosotros no los podemos prever y que nos pone muy contentos no preverlos. Porque muchas veces lo que sucede es que si yo hago una acción para que suceda otra cuestión, la verdad que estamos destinados al fracaso. Nosotros nos ponemos muy contentos con las cosas que suceden a partir de proponernos enseñar música. Y la verdad que en todos estos años nos hemos dado cuenta que nos hemos sorprendido, uh-huh, por muchas situaciones que han pasado a través del relato de los mismos chicos y chicas, a través del relato de las familias, a través del relato de los que nos cuentan en las escuelas, con cosas que pasan simplemente por haber hecho una convocatoria, por decir, vamos a tocar, no sé, folclore, tango, rock o una sinfonía, todos juntos de la mejor manera, que suene lo mejor posible. Esto ha generado cosas que han sido muy importantes tanto para la vida individual de los chicos, de las familias, de un barrio y de nosotros los que enseñamos.
¿Y cómo es? ¿Cada chico elige el instrumento que quiere tocar? ¿Cada uno tiene por ahí cierta predisposición a uno? ¿Cómo se hace? Perdón, esto? yo sé que esto no es la manera más taquillera de promocionarlo, porque muchas veces y de manera cuasi demagógica se dice, no, hagamos esto porque no sabés, y se trata de convencer a los políticos. Hay una página de un proyecto en Paraguay, Sí. que aparece como una consigna cuando uno entra a esa página, que dice algo que a mí me causa mucha gracia, entre nosotros lo decimos bajito, dice: un niño o un joven que de día toca Mozart, de noche no sale a romper vidrieras. Ajá. Entonces eso a mí me genera, digamos, una cuestión muy... Yo sé que lo hacen por una cuestión marketinera, de que a ver si consiguen un peso más para comprar un violín. Pero la verdad que a mí me parece que tenemos que ser serios en este sentido. Claro. Y que digamos, el arte es un elemento muy importante para el desarrollo de las vidas, pero con el arte solamente no combatimos la pobreza. No, seguro. Y que por supuesto que fortalecemos las personalidades y demás, pero que bueno, también tienen que pasar otras cosas para que la gente viva mejor. Uh-huh. Perdón. Mi pregunta era cómo era si los chicos elegían su instrumento. Sí, claro. A ver, nosotros en general lo que hacemos, salvo cuando estamos atestados de chicos, que es muy común que pase y que no tenemos tantos instrumentos, pero en general el proceso es que un chico viene a la orquesta y pasa por cada uno de los instrumentos que conforman las orquestas, los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento de madera, de viento de metal, los instrumentos de percusión, y prueba cada uno. O sea, el primer día un maestro le da un arco para que pase el arco sobre la cuerda de violín o del cello, del contrabajo, de la viola. Le muestra un clarinete para que lo sople, para que lo sienta, o una flauta, una trompeta, un trombón y los instrumentos de percusión. Y una vez que finalice esa ronda, el chico elige. Nosotros siempre preguntamos a ver cuál instrumento querés antes que haga este proceso. No siempre tienen decidido, o a veces tienen decidido, por supuesto, con aquellos instrumentos que conocen, claro, el violín, la flauta y demás, y muchas veces, luego de hacer esta ronda, cambian de ese primer parecer. Ajá. Cosa que es interesante desde el punto de vista de la enseñanza, y que tampoco sabemos muy bien muchas veces por qué eligió tal instrumento, si es por el vínculo que estableció con la persona que le mostraba tal instrumento, o porque le gustó el sonido, o porque yo me acuerdo de un chico, Axel, que hoy es un profesional de la música, un trombonista muy muy bueno, que siempre decía que yo elegí el trombón porque me resultaba extraña la vara esa que tiene, que tenía 6 años. Así que bueno, son cosas muy muy notables y muy personales que es interesante, ¿no? ¿Y qué pasa con el piano, que hay uno solo? No, justamente piano, a pesar de que es mi profesión y que yo soy pianista y demás, eso no existe, no, en las orquestas no, o sea, son los instrumentos de una orquesta sinfónica, y cuando hace falta una parte de piano, bueno, toca el profesor del equipo docente que, pero para estudiar el piano por ahora hay que ir a las escuelas de música o a los conservatorios. Bueno, qué mejor que escucharlos a los chicos interpretando algo. Claudio, en 20 años dedicándote a estas orquestas juveniles, infantiles y juveniles, debes de tener muchas experiencias, muchas vivencias. A ver, compartí alguna. Bueno, sí, la verdad que bueno, que pensar de esos primeros días donde no sabíamos muy bien cómo iba todo esto a resultar o en cómo iba a derivar y demás, a esto de por ejemplo, qué sé yo, una vez me fui de vacaciones a Mendoza y en un pueblito ahí en Uspallata, voy a una verdulería y habíamos abierto hacía muy poquito una orquesta en ese pueblo, pero que yo nunca había ido, no había tenido, o sea, la vinculación había sido, digamos, a nivel de los ministerios y demás. Entonces voy a una verdulería y
y le pregunto, ¿usted sabe dónde hay una escuela que tiene una orquesta por acá? Y entonces me dice, no, pero la señora que está ahí comprando sabe. Y entonces digo, ¿usted conoce la escuela donde está la orquesta? Me dice, sí, mi hija es clarinetista. Y entonces de pronto al otro día a la mañana, en el lugar donde yo estaba parando, vinieron padres, chicos, el director de la escuela, porque estaban fascinados por la experiencia, y bueno, y a ver cómo podíamos seguir, cómo podíamos tener más instrumentos. Y la verdad que eso fue una cuestión, viste, además de cómo uno, claro, desde esta ciudad se puede producir cosas que bueno, que afecten de esa manera tan positiva en un lugar. Después, bueno, esta es una anécdota que yo siempre cuento porque, no sé, de manera especial a mí había una chiquita acá en Retiro, ¿no?, que estaba con un instrumento, con un estuche de violín. Yo veía que iba, venía, y digo, ¿qué estás haciendo? Me voy de gira, me dice. Y esto tiene que ver con eso, porque, a ver, yo soy pianista formado de la manera más tradicional, habiendo estudiado en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, digamos, todos los chiches que hacen a todos los sueños de un pianista, un instrumento donde la cuestión individual está tan presente, el estudiar 8 horas por día, sí, digamos, a lo largo de toda mi vida, y el sueño de ir a París, a Moscú, bueno, toda esa historia. Entonces le digo, sí, que te vas de gira. ¿Y cómo te vas de gira? Sí, nos vamos con la orquesta. Me dice la chiquita. Le digo, ¿y a dónde se van a tocar? Y entonces ella me dice, a Cochabamba. O sea, que era la vuelta al lugar de sus padres. Claro. Muy notable esa situación. Bueno, después hay un chiquito que no es tan chiquito ya, que bueno, que ahora justamente fue invitado por un director de orquesta español y estuvo durante 15 días en un curso de capacitación. Él es contrabajista, y él siempre lo que habla es cómo la situación de la orquesta le hizo superar un momento muy complicado, que fue cuando su padre estuvo preso. Ajá. Y entonces cómo la situación de la orquesta hizo que todo ese terrible momento de cuando lo fueron a buscar al padre a la casa, de las visitas que tenía que hacer cada periodo de tiempo que iba a verlo al padre que estaba preso y demás, cómo la orquesta y la apropiación que él tuvo con el contrabajo. Y bueno, y hoy es un profesional porque lo llaman para tocar ópera en el Teatro Avenida y demás. Uh-huh. Bueno, como a él esta posibilidad lo hizo, claro, la contención que tuvo. La contención que tuvo uh-huh. por esto. Así que bueno, son muchas historias, los encuentros, cuando nosotros hacíamos encuentros con docentes de todo el país, también teníamos digamos, paralelamente a esos encuentros de las orquestas, teníamos reunión con los docentes y reunión con las familias. Y con los docentes siempre era todo el ir y venir, de que iba desde las cuestiones específicas de la enseñanza, con el aumento de sueldo, con el tipo de contratación, claro, que tenían y demás. Todo eso que a uno lo pone en un dial distinto. Sí. De ahí pasábamos a las reuniones con los padres, y la palabra que circulaba por ahí era gracias. Qué fantástico. Bueno, me parece que es la palabra ideal para terminar con este capítulo. Gracias a vos, gracias por lo que hacen con los chicos. Y bueno, nada mejor que escucharlos. Bueno. Gracias, Claudio. No, gracias a vos.